El resumen que yo voy a dar es el de 120 pulsaciones por minuto. Esta historia se sitúa en París en los años 90, cuando el SIDA, VIH era una crisis mundial y pues aún no existían tratamientos efectivos. Esta película sigue a un grupo de activistas llamado ACT UP que lucha con fuerza y esperanza pues para exigir medicamentos, más información y atención por parte del gobierno sobre esta enfermedad. En medio de protestas intensas también nace una historia de amor y pues bueno, varios personajes de esta película ya están en etapa avanzada del VIH. En caso más claro es el de Cian, quien muestra síntomas que reflejan cómo se vivía la enfermedad en los años 90. Entre los más evidentes está la pérdida rápida de peso, hablando ya de síntomas, el cansancio extremo, la fiebre constante, sudoraciones nocturnas, infecciones graves y lesiones en la piel, además de diarreas, dificultad para respirar y en algunos casos confusión o desorientación. Además de los síntomas físicos, la película también retrata el impacto emocional que vive con el virus, que yo creo que es uno también de los más importantes, pues ya que afecta mucho, mostrando angustia, miedo y el deseo urgente de pues seguir viviendo. En la parte de diagnóstico no se detalla mucho cómo se diagnostica el VIH, pero sí se da a entender el contexto médico de la época. En estos años pues, el diagnóstico se realizaba principalmente con una prueba de sangre que es la llamada ELISA, que detectaba anticuerpos contra el virus. Si la prueba salía positivo, pues se confirmaba con otra llamada que se llamaba Western Blot. Sin embargo, pues muchas personas no se hacían la prueba a tiempo por miedo y también por la falta de información que había. Entonces llegaban al diagnóstico ya en etapas muy avanzadas. Tampoco se muestra directamente cómo se contagian los personajes de esta película, pero se da a entender que la mayoría contrajo este virus a través de relaciones sexuales sin protección, que es lo más común en ahora. Al inicio de la película muchos ya viven con el virus y el enfoque pues ya se enfrenta más en la enfermedad. El tratamiento que más o menos se menciona en la película es el de AZT, es el primero aprobado contra el VIH. Sin embargo, este tratamiento era muy agresivo, tenía muchos efectos secundarios y no siempre funcionaba bien. También se hace referencia a que había ensayos clínicos y medicamentos en fase experimental a los que los activistas exigían acceso mientras seguían apareciendo otras investigaciones. Aunque la película no aborda mucho directamente esta enfermedad a la nutrición, pues sabemos que el VIH sí afecta también el estado nutricional de las personas, además en el sistema inmune, porque lo debilita y esto va a provocar una pérdida de peso, perdón, falta de apetito, diarreas, problemas para absorber nutrientes, entre otros. Además de que hay efectos secundarios de los medicamentos como lo son las náuseas, fatigas y dificultad, que aún más una buena alimentación. Por eso la nutrición es fundamental y va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de estos pacientes. Va a mejorar también la calidad de vida y va a reducir también el riesgo de infecciones y también permite que se toleren un poco mejor los tratamientos. Así que aunque el enfoque principal de la película es más a lo político y más en lo emocional, como ya lo mencioné, también pues nos recuerda que el VIH impacta en muchos aspectos de la vida, e incluida también la salud física y la alimentación. Hola, mi nombre es Angélica Bisegui y yo les voy a hablar acerca de la película Un corazón normal. Esta película está ambientada en Nueva York a principios de los años 80. Esta película empieza a surgir de cómo empieza la extraña enfermedad del VIH o SIDA en las personas principalmente homosexuales. Esta película está desde la perspectiva de Nick, que es un escritor y es una persona muy impulsiva y muy combativa, pero también una persona muy comprometida con su comunidad. Nick desde un inicio de la película empieza a darse cuenta de que algo malo está sucediendo con su comunidad, con las personas que él más quiere y que de las personas que él considera más saludables, más sanas, empiezan a enfermarse de una extraña enfermedad que surgió de la nada y que principalmente afecta a ellos. Por otro lado está la doctora Emma, que es una doctora que trata de atender a estos tipos de pacientes, pero en su momento más desesperante de que ella no ve ningún resultado por parte del gobierno, o sea que no hay fondos, no hay apoyo y lo más grave es de que el gobierno simplemente no quiere actuar respecto a la pandemia y simplemente lo consideran como cosas de gays. Esther Nick empieza a visitar a esta doctora y empieza a poder
ayudar o apoyarla para que haya un beneficio o un apoyo respecto a su comunidad. Nit en su momento más alarmado empieza a reunir a su grupo de amigos más cercanos y empieza a organizar una organización que se llama Crisis de la Salud en los Hombres Homosexuales, que esta organización como tal trata de ayudar a las personas a alertar más que nada a la comunidad gay o homosexual sobre el peligro que se sigue teniendo y que simplemente, por favor, traten de no tener relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, la comunidad de NIT, o la comunidad de los homosexuales piensa que este NIT simplemente quiere generar miedo o que quiere nada más separar como tal a la comunidad. Sin embargo, pues no era lo que se pensaba. Las personas empiezan a ver cómo los casos aumentan y las personas que ellos más quieren empiezan a fallecer. Entonces empiezan a tener ya como tal una pequeña alerta. Nick se enamora de Félix, que es una persona que se dedicaba a la moda. En lo largo de la película relata cómo es una relación muy tierna, muy profunda, muy emocional, pero también muy humana. El VIH, sin embargo, afecta a este Félix, que es la pareja de Nick, y Nick en su momento ver cómo el deterioro de su pareja, ver cómo su físico, todo, o sea, todo lo que conlleva la enfermedad, verlo en esa pareja que él tanto quería, simplemente le aumentan más las fuerzas, más las ganas, más las luchas de poder luchar él. Y también relata cómo en medio de todo se vuelve aún más frustrante la situación y porque el gobierno no hace nada para que los hospitales estén bien. Los hospitales en ese momento estaban colapsando, los enfermos seguían muriendo y ni siquiera eran reconocidos. O sea, simplemente morían y era de que, ok, ya murió y bye. Entonces, también uno de los puntos más importantes de esta película, hay una pelea entre NIT y la comunidad de la sociedad o de la organización de una crisis de salud de los hombres homosexuales. Esta pelea surge porque NIT está en su momento más frustrante de que simplemente por más que ellos traten de luchar, por más que ellos busquen, salgan a las calles a pedir fondos para estas personas que sean escuchadas, simplemente no los escuchaban. Y NIT empieza a gritar, a tratar de denunciar con todas sus fuerzas el sistema, tratar de forzarlo, pero simplemente no ve un cambio, una manera de solucionarlo. Y pues esto muestra lo difícil que fue la organización para luchar en medio de todo este complot que había. Y por otra parte también, la doctora Emma también enfrenta obstáculos en donde intenta ella conseguir fondos para investigar aspecto del virus del VIH. Sin embargo, estos simplemente fueron rechazados, simplemente le ignoraban, decían que era una enfermedad simplemente de los homosexuales, que no se tenía que preocupar ella que por las demás comunidades, o sea, que los dejara prácticamente morir y que ya, o sea, de que mientras ellos ya se termine su comunidad, ya todos los demás vamos a estar bien. Entonces, ella también empieza a ver que por parte de ellos empieza a enfrentar el machismo, la homofobia institucional. Sin embargo, pues ya al final no se puede lograr un cambio. El final como tal es una muy desgarrador. Principalmente fallece Félix, que es la pareja de Nick, y también pues Nick no se queda simplemente con los brazos cruzados ni nada, o sea, trata de seguir luchando con más fuerza. Y bueno, la película como tal cierra en un sentimiento muy agridulce y de una manera muy injusta como el gobierno y las personas simplemente tomaron silencio y el abandono total para esta comunidad, pero también de la enorme dignidad y valentía de quienes no se quedaron con los brazos cruzados y siguieron luchando sobre esto. Y bueno, ya para concluirlo, como tal este resumen, que quise como que abarcar los puntos donde se vieron las soluciones que se tomó por parte de la película. Principalmente se funda la Sociedad de Crisis de Salud de los Hombres Homosexuales por medio de Nick y de la comunidad que eran los amigos de él. Por otra parte, se promueve el sexo seguro, o sea, con protección. También tratan de presionar al gobierno y a los médicos para que puedan donar fondos para poder investigarlo más, y también por el apoyo de la doctora Emma, que también es una de las principales personas por las cuales hubo un poquito más de información. Bueno, mis resúmenes acerca de la película Dallas Buyers Club, de manera general, pues se centra en la historia de Ron Woodruff, que él era un electricista y vaquero de Texas, el cual pues llevaba una vida un poco complicada. Él fue diagnosticado en 1985 con VIH. En estos años no había como mucha información al respecto sobre qué tratamientos o qué era lo que se debía hacer. Entonces los médicos le dijeron que solamente tenía como 30 días de vida, por lo que Ron no lo aceptó. Él buscaba tratamientos por su cuenta que le pudieran ayudar a prolongar su vida, ya que el medicamento que el hospital le había recomendado pues no le funcionaba o incluso era perjudicial para su salud. Entonces dichos tratamientos que Ron comenzó a buscar por su cuenta pues no eran aprobados por la FDA. La película no menciona exactamente cómo Ron pues se contagió, pero pues el estilo de vida que llevaba era de muy alto riesgo de exposición, ya que pues tenía relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección y además consumía drogas por vía intravenosa. Ron comenzó a tener ciertos síntomas y signos a lo largo de la película. Primero comenzó con tos de manera muy seguida y de manera como muy grave. Después comenzó como a tener desmayos, tenía cansancio, debilidad y comenzó también a tener como desorientaciones y lesiones en la piel, escalofríos y palidez.
En cuanto a su diagnóstico, no mencionaron como tal una prueba que se le hizo, pero el médico le dijo que pues el análisis de sangre que le habían hecho salió que las células T las tenía por debajo de 9, que en una persona saludable lo normal eran de 500 a 1500. Entonces esto pues dio origen a que le dieran como diagnóstico VIH. El tratamiento que se le dio a Ron en ese hospital fue el AZT, el cual fue como el primer medicamento aprobado por la FDA para el VIH. Pero en ese momento, en esos años, el AZT era más como un placebo que apenas estaba como que empezando a hacer un poco más de experimentos con él, por lo que a Ron realmente no le funcionó. De hecho, cuando él vio que no le estaba funcionando, buscó ayuda con otro médico en México, el cual como que le hizo más análisis y realmente llegó a la conclusión de que el AZT, en lugar de como favorecerle, realmente estaba afectando más y dañando más a sus células. Este médico le recomendó otros medicamentos, los cuales no eran aprobados por la FDA, que era el péptido T, el TBC y el alfa interferón, así como unas vitaminas, y que también hiciera cambios en su estilo de vida. Es decir, pues que dejara las drogas y como que comiera un poquito más saludablemente. Al ver que esto sí le funcionó, pues Ron comenzó a hacer su propio club, de aquí la película, el nombre de la película, perdón, el cual este club pues eran más personas con VIH y estos medicamentos pues él los revendía, ¿verdad? Entonces de ahí comenzó todo. Y pues en cuanto a relación con la nutrición, pues la película no se enfocó tanto en eso, se enfocó un poco más en cómo no había tanta información del VIH y cómo Ron tuvo que como investigar por su cuenta o saber por su cuenta qué tratamientos usar. Pero sí hubo una escena de la película donde Ron y una amiga de él, que también padecía VIH, pues fueron a buscar despensa para comer. En esta despensa la amiga de Ron buscaba como alimentos ultraprocesados como papitas o embutidos. Entonces Ron le decía que dejara eso, que buscar alimentos más saludables, pues que les pudieran funcionar, ¿verdad? Y entonces cada vez que Ron iba a la despensa, él siempre como que leía la etiqueta de los alimentos, leía los ingredientes. Entonces esto me llamó la atención porque es como, bueno, tienen conciencia de que deben de comer y que a través de la alimentación realmente pueden llegar a tener un cambio respecto al diagnóstico de VIH. Entonces, yo considero que, pues como el VIH y la nutrición es más que nada para reforzar el sistema inmune, ¿verdad? Para que no existan como cualquier infección mínima que haya pueda afectar a las personas que tienen este diagnóstico, ya que pues son muy susceptibles. Entonces van a ayudar a reforzar el sistema inmunológico y también va a ayudar a la cuestión de la pérdida de peso, porque si se tiene pérdida de peso o se tiene pérdida como de masa muscular, pues no va a haber como que una muy buena energía o calidad de vida y por ende también pues no va a haber como muy buena aceptación de los medicamentos, ¿verdad? Y pues si no se tiene como esta aceptación de los medicamentos, pues el VIH se va a agravar porque ya es una enfermedad pues con la que van a vivir. Entonces la nutrición es muy importante en cualquier enfermedad porque pues con los simples alimentos se puede llegar como a minorar o incluso quitar, si se pudiera, las enfermedades. Cómo sobrevivir a una plaga, pues es un documental muy importante, pues ya que tiene como que un mensaje impactante, pues cuenta la historia de un grupo de personas que trataron de ser o revelar más sobre el VIH y el SIDA, ya que en la época de los 80 y 90, más que nada en Estados Unidos, pues en esa época se veía como la enfermedad como algo mortal, de que ya no tenía tratamiento, de que tenías un mes y ya hasta ahí llegaste. Y pues las farmacéuticas o las compañías simplemente no les daba la importancia que debería de tener o la urgencia que se tenía que actuar. Pues el documental más que nada trata sobre unos activistas, que son como participaban en dos grupos y pues que se negaban a aceptar la desesperanza más que nada o la negación de que no había tratamiento y pues más que nada pues ellos optaron por enfrentarse al sistema, es decir, de que luchar de que sí había una solución. También, a pesar de no ser pues médicos ni científicos o algún tema de la salud, aún así tuvieron la importancia o la iniciativa de aprender sobre el virus, el sistema inmune también y pues las farmacéuticas en general. Pues más que nada como para exigir el derecho como humanos de que tienen el privilegio y la necesidad de ser atendidos, pues como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Que merece su respectivo tratamiento. Pues también esos activistas organizaron protestas masivas, es decir, interrumpieron hasta las conferencias médicas y presionaron mucho al gobierno
pues con el fin de acelerar los ensayos clínicos y poder liberar los medicamentos. Y pues así también, pues con ello, con el objetivo de poder salvar vidas con las personas que tengan presencia del VIH. Y pues gracias a su lucha en los años, casi en los 2000, si mal recuerdo, también habían logrado unos cambios muy grandes en cuestión de las farmacéuticas, ya que encontraron, si mal recuerdo, inhibidores de proteasa que transformaron al VIH en una enfermedad mortal a una condición más manejable, más tranquila. El documental usa imágenes de archivo crudas y muy conmemoradoras, perdón, ya que pues son grabadas por los mismos activistas con el fin de dar un crudo mensaje y alterar pues el orden, ¿verdad? Más que nada porque pues ni merecen un respectivo tratamiento este tipo de personas. Y pues es una generación que realmente luchó por dar esa voz, romper ese silencio de forma valiente y de una forma organizada de cierta forma también para poder cambiar la forma que se interpreta la enfermedad y pues actualmente pues es algo importante en estos días, ¿verdad? Porque pues ya existe mucha información sobre el VIH, hay tratamientos para una mejor calidad de vida para los pacientes enfermos. Gracias y soy Carla Palomo. Hola, mi nombre es Melanie y yo les voy a hablar sobre la película En el filo de la duda. Esta película es basada en un libro del periodista Randy Chitlins, el cual narra el surgimiento de la epidemia del VIH-Sida en los años 80, centrándose en la lucha por entender y combatir esta enfermedad en medio de pues, la negligencia institucional, los prejuicios sociales y conflictos que estaban surgiendo en la comunidad científica al ser una enfermedad pues, completamente nueva. Bueno, en pequeño resumen, la película sigue al epidemiólogo Don Francis, que trabaja en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. A medida que la película avanza, se ve cómo reportan casos iniciales de una rara enfermedad, que en este caso es un cáncer llamado sarcoma de Kaposi, y otras infecciones, especialmente en hombres homosexuales. Francis comienza a sospechar que se trata de una nueva enfermedad infecciosa. A lo largo de la película se muestra cómo la comunidad médica, el gobierno y los medios de comunicación, incluido la sociedad en general, comienzan a minimizar la gravedad del problema, en parte pues hacia los prejuicios que surgían en ese año por la comunidad gay. Mientras tanto, los científicos pues compiten entre sí por el crédito de pues descubrir este virus causante del SIDA, lo que también va a retrasar la colaboración y avances de la solución porque pues estaba como esta guerra de poderes para ver quién lo descubría primero. La película también destaca el sufrimiento de miles de personas en todo este momento de donde se empieza a notar esta enfermedad, la lentitud de la respuesta política y médica y el activismo que surgió pues desde la sociedad civil. En realidad, pues esta película es un mensaje como una crítica hacia el ego, la burocracia y la discriminación que puede pues obstaculizar, perdón, la salud pública. Entonces, pues esta película, la verdad es que no hay como, ¿cómo decirlo así? Como que un personajes principales, más que pues los investigadores y así, con VIH-Sida, por decirlo. O sea, no hay personajes principales de VIH que tengan VIH-Sida. Entonces, nos muestra diferentes personajes que son afectados. Y es por eso que en esta película vemos que la mayoría de estos personajes que contrajeron el virus del VIH-Sida principalmente se contagiaron por relaciones sexuales sin protección entre hombres, que fue este grupo el más afectado en los primeros años de esta epidemia. La transfusión de sangre contaminada, ya que pues al no saber de esta enfermedad no se tenía el cuidado de hacer tamizajes correspondientes y el uso compartido de jeringas muchas veces por el consumo de drogas. Los síntomas y signos que presentaban estos pacientes pues incluían lo que era la pérdida de peso rápida y extrema, fiebre persistente y sudores nocturnos
y infecciones oportunistas, como el cáncer raro que se mencionó hace rato, que se llama sarcoma de Kaposi, que es un cáncer que provoca lesiones en la piel, neumonías, ganglios inflamados y fatiga crónica. Como se mencionó, pues no era como que lo diagnosticaran porque pues en esta época y en la época en la que se narra esta película, pues no se sabía que era esta enfermedad. Entonces, pues solo era como que eh, el diagnóstico se basaba pues en la aparición de las infecciones raras en hombres jóvenes y pues en exámenes laboratorios que revelaban pues una inmunosupresión. Y pues más adelante, pero eso ya fue después, se utilizaba pues la prueba ELISA que ayudaba para detectar esta enfermedad. Pues en la época en la que se retrata esta película no existía un tratamiento efectivo, entonces pues solo era como tratar de controlar las infecciones y mejorar la vida de calidad del paciente. Y pues como mencioné, esta película principalmente se basa mucho en los obstáculos políticos y sociales de esa época, incluyendo también el activismo y la comunidad LGBT, que hay dos personajes principales, que es Billy Krause y Gauten Douglas, que se conocían como el paciente cero y eran los que luchaban contra la discriminación mientras pues se presionaba para más investigación. La película al final pues revela que, o sea, todo esto culmina con la identificación del VIH-Sida y pues va a frustrar, y la frustración por las muertes evitables debido a la lentitud de la respuesta gubernamental. Entonces, pues en sí, esta película es un drama muy poderoso que nos expone los fracasos institucionales y humanos durante pues esta epidemia y pues también hace como una honra a quienes lucharon por esta respuesta y justicia en ese momento en el que todo era como muy incierto. Gracias.